Volvemos un programa más a nuestro Ciudad Real con lupa, con Raquel Méndez, como saben, guía oficial de turismo, que nos presenta una ciudad real, ese arte y ese patrimonio de una forma amena, divertida e interesante. Raquel, cuéntanos un poco por qué nos has traído hoy aquí. Bueno, pues como ya me conoces, he traído para hablar de algo ameno, algo especial, y en este caso pues vamos a hablar de los dragones de Santiago, pero no de los dragones de siempre. Voy a soltar el bombazo, así de buenas a primeras, es que en la iglesia de Santiago hay varios dragones, no solo estos del altar, sino que tenemos otros dragones escondidos, otros dos grupos de dragones, o sea, 3 grupos de dragones dentro de la iglesia. Sin duda son un símbolo de Ciudad Real. Todo un emblema, de hecho aparecen en el folleto turístico también de la ciudad, son unas de las pinturas más emblemáticas de aquí de Ciudad Real. Y es muy interesante descubrir esos otros. Sí es verdad que las hermandades y la gente parroquiana de aquí de Santiago conoce la existencia de esos otros dragones, pero hay mucha gente que no. Y hoy venimos a poner la lupa en ellos. Aunque primero sí quiero que hablemos de los de siempre, que tienen mucha amiga. Sí, ya decía yo que no, hoy veníamos a hablar de los dragones comúnmente conocidos. Pues vamos a poner la lupa, Sofía, ahora en esos dragones tan típicos del altar, que además se ha especulado mucho sobre el simbolismo, el significado, qué significan esos dragones. Pues hay varias hipótesis, en concreto, bueno, voy a contarte 4 de ellas. Se dijo que pudiera ser el Leviatán, que esos dragones fueran el Leviatán. El Leviatán es un monstruo oceánico que se tragaría el sol e inundaría de tinieblas el mundo, que aparece en el libro de Job, que esto aparece en el Miqurá judío. Y entonces se interpreta que además en la descripción del Leviatán aparece que tenía escamas, labio rugoso y lengua de fuego, boca de fuego. Entonces, por eso se ha dicho que sí pudiera ser el Leviatán. Por otro lado, se ha especulado con que pudiera ser el monstruo del paraíso. El monstruo del paraíso sencillamente es un monstruo que estaba en las puertas del paraíso, que engullía a todo aquel que iba a entrar y lo devolvía purificado. También se ha especulado con la hidra. La hidra es otro monstruo, una serpiente oceánica que tenía varias cabezas, múltiples cabezas, y que además Hércules sufre mucho cuando lucha contra ella porque al cortarle una cabeza le salían 2, se regeneraba, ¿no?, esa hidra tan famosa. Y luego se ha especulado con que pudiera ser también estos dragones el dragón del Apocalipsis. Además, en el dragón del Apocalipsis, que esto aparece en ese libro del Apocalipsis, el capítulo 12, concretamente dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y luego además, bueno, lo describe de una serie de maneras, que dice que el dragón del Apocalipsis quería engullir a una mujer que estaba embarazada, una historia muy curiosa, y sí que es verdad que ese tiene bastante sentido porque habla del mal por encima del bien, ese San Miguel que todos conocemos, con esa iconografía que tiene ese santo, San Miguel y los arcángeles, que siempre aparece pisando un dragón, simbolizando el mal. Y en este caso sí tendría sentido, porque el Cordero de Dios al final triunfa sobre el mal, que aunque el mal está por encima del bien, es el bien el que termina triunfando. Bueno, Raquel, nos has contado 4 hipótesis, pero yo te pregunto con cuál nos quedaríamos o te quedas. Pues con la última, precisamente con la última. Y fíjate, Sofía, cuántas cabezas hay en esos dragones. Si las contamos, en realidad son 8. Y es verdad que en el dragón del Apocalipsis dice 7 cabezas, pero bueno, el número 8 también se ha especulado mucho esto de la numerología, y el número 8 se relaciona con la justicia. En este caso además Santiago Apóstol era llamado el justo, el número 8 es el número de la justicia. Pero ¿por qué 7 en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, y 8 aquí? Bueno, yo creo que es mucho más sencillo, es una cuestión estética. La bóveda tiene 8 nervios y lo que hicieron los artistas fue ceñirse pues, a poner 8 cabezas por esos 8 nervios de la bóveda. La culpa es de los nervios. La culpa es de los nervios. Bueno, Raquel, esto me parece súper curioso e interesante, pero yo sigo dándole vueltas a eso de que hay más dragones, y yo creo que desde casa se plantea la misma pregunta. Estás intrigada, ¿no? Bueno, pues vamos a conocerlos, vamos a conocer los otros dragones escondidos. Bueno, hay que empezar porque estas capillas laterales a ambos lados del altar son un añadido posterior. En la primera construcción, ya sabemos que esta es la iglesia más antigua de Ciudad Real, se empezó datando en el siglo XIII, pero bueno, los historiadores y la gente que entiende de este tema afirman que es ya más bien del siglo XIV, casi todos los elementos más antiguos. Pero sí es cierto que las capillas laterales se añaden en el siglo XVI. Los dragones que hemos visto en el altar son del siglo XVI y estos también en esas capillas añadidas, como una imitación a los otros. Pero realmente, bueno, pues ya vemos que son diferentes, y es que se dice que los que hay en el centro los restaura una escuela andaluza, que las escuelas andaluzas siempre colocan mucho colorido, unos rojos más potentes. Pero qué interesante, fíjate qué curiosos estos otros dragones tan escondidos
que normalmente no vemos, y no nos metemos en las capillas a fijarnos. Pues vamos a verlo. Vamos a ver los otros, vamos a por ellos. Pues aquí, Sofía, fíjate si hay sorpresas también en esta capilla. Ahí vemos esos otros dragones, el tercer grupo de dragones que estamos viendo en la iglesia de Santiago, esos dragones escondidos. Y además ponemos la lupa, fíjate, en esa otra fecha que dice 1858, se encargaron en 1855 estas pinturas, pero aparece 1858. Pero 1855 fue un año importante. Ahí eso vamos, efectivamente, en 1855 lo que ocurrió fue que el cólera, esa terrible enfermedad, azotó mucho Ciudad Real y en concreto mermó mucho la población de aquí, del barrio de Santiago. Claro, este señor que vemos ahí, Gaspar, se guarda este rinconcito, hace su obra de caridad, aporta su donación a la parroquia y se reserva este rincón pues, para pedir, por supuesto, a la titular de la capilla, que es esa Virgen Nuestra Señora de los Dolores, la Dolorosa de Santiago. Gaspar le pide por su familia que interceda para salvarles del cólera, ¿no? Y luego, pues muy curioso, es que finalmente la familia es salvada y en agradecimiento Gaspar, ¿qué hace? Decora esa capilla, la pinta, la llena de pinturas. Fíjate, esas pinturas que vemos ahí, que ya no están, por cierto. Pero eran muy diferentes las pinturas. Fíjate, en esos colores blancos y azules al estilo pompeyano, esas otras pinturas, realmente se hizo conmemorando pues, ese agradecimiento que da este señor, que tenía mucha vinculación con la hermandad, Gaspar, y bueno, pues esto desapareció. De hecho, esta capilla de los Dolores tenía otro tramo antiguamente y estaba decorado. Lo que se hizo en esa restauración de los años 80, que se hizo una restauración integral de toda la iglesia de Santiago, pues desaparece ese otro tramo y lo que hicieron fue sacar las pinturas de los dragones, que eran las más primitivas. Eso se dice que estaba debajo de aquellas pinturas pompeyanas, los dragones que vemos ahora. Y de la iglesia de Santiago nos venimos al Museo de Ciudad Real, donde comenta Raquel que nos va a mostrar algo grande o grandioso. Pues las dos, grande y grandioso. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Madre mía, Raquel, este animal en vida debió ser espectacular. Buah, impresionante, pero impresionante para ningún ser humano, porque realmente no convivió con el ser humano y la gente tiende a confundirlo con el mamut, y realmente esto no es un mamut, es un mastodonte. ¿Y cuánto podía pesar este animal? Imagínate, pues unos 6.000 kilos, 6 toneladas. Las medidas son espectaculares, son 7 metros de longitud por 3,5 de altura. Madre mía. Y nos preguntamos cómo se encontró, cómo ha llegado hasta aquí. Pues fíjate, es una historia muy curiosa. Casimiro Plaza, hay que situarnos primero en 1935. Casimiro Plaza es el dueño de esta finca en la que se encontró, está en Alcolea de Calatrava, lo que es el yacimiento de las Higueruelas, y se encontraba en 1935 realizando tareas agrícolas, cuando se encontró algo que él definió como una piedra rara. Y precisamente se lo llevó a un profesor que tenían sus hijos, que estudiaban aquí en el Colegio de los Marianistas, y se lo llevó a ese marianista que era Fidel Fuidio, que era también un arqueólogo experto, y le entregaron esa piedra rara. Cuando Fidel Fuidio, yo me lo imagino echándose las manos a la cabeza, porque no era una piedra rara, sino un hueso de 3.200.000 años. O sea, imagínate. ¿Qué pasó luego? Lo que pasó es que, la fecha recuerdas, 1935, vino la guerra civil y además a Fidel Fuidio desgraciadamente lo asesinaron, lo fusilaron y bueno, pues ¿qué pasó? Que cayó en el olvido el yacimiento durante pues, una treintena de años, hasta que se retoman los trabajos en el yacimiento, se vuelve a mostrar interés en los años 70, entre los 70 y los años 90 se celebran diferentes campañas allí ya de excavación. Hablábamos de esa piedra rara, pero ¿qué huesos aparecieron? Pues fíjate, aparecieron los huesos no solo de este mastodonte, de otros 13 ejemplares de mastodonte más. Este que vemos aquí sí es el original, que mucha gente piensa que es una réplica, pero no, estos son los huesos originales de aquel mastodonte que, ojo al titular, que aquí, bueno, pues no fomentamos este patrimonio que tenemos arqueológico, y es que el titular es el mastodonte más grande hallado en Europa, aquí en este Museo de Ciudad Real.
Y bueno, pues se encontraron esos 13 y entonces lo que se hizo fue montar este esqueleto con la mayoría del mismo ejemplar, que fue el que más completo aparece, pero luego tiene algunos otros elementos, algunos otros huesecitos de otros mastodontes diferentes, para completarse se hizo, ¿no? ¿Y por qué tantos mastodontes, estos 13 mastodontes juntos? Pues buena pregunta. Además, no fue el único animal que se descubre ahí, el mastodonte, sino que salieron a la luz por huesos de un montón de especies incluso extintas. Por ejemplo, fíjate, un mapache, un perro mapache, es un pariente antiguo del zorro, un cánido, o un pariente antiguo de los caballos, también la gacela europea, una tortuga gigante. Bueno, especies de verdad curiosísimas allí. ¿Y por qué estaban allí tantos animales juntos? Pues mejor pregunta todavía. Esto sucede porque donde se encuentran ese yacimiento de las Higueruelas es un volcán. En ese volcán se formaba una laguna y entonces los animales, iban muchos animales allí, pues a beber, a alimentarse, a cazarse entre unos y otros, y luego resulta que en otro momento otro de los volcanes cercanos pues erupciona, mueren al mismo tiempo muchos de esos animales, y lo que hace es la ceniza de un volcán que había estado en erupción, pues va colmatando todos esos huesos, y por eso se han conservado y se han sacado también en esos bloques de ceniza ahí compactados. Muy curioso. Fíjate, Sofía, esto es una recreación de ese mastodonte y el hábitat. El hábitat en el que vivía el mastodonte pues no podía ser un bosque o un manglar, porque claro, con esos tremendos colmillos pues no podía moverse entre los árboles, así que se cree que era pues un espacio más abierto, como tipo sabana, ¿no? Pero es normal que se confunda con un elefante porque se parece mucho, ¿no? Se parece al elefante, aunque tiene ciertas diferencias. Pero fíjate aquí, si vemos, también podemos ver este otro cráneo. En este cráneo se ve perfectamente la dentadura. Este animal hay que decir que era herbívoro, y ese diente se ve ese hueco perfectamente de cómo ese molar se va desplazando. Perdían una muela y se iban desplazando las otras, muy curioso. Y luego fíjate, aquí tenemos un colmillo que sería de adulto, luego tenemos ese otro colmillo que sería de adolescente, y mira, y aquí en esta imagen, esto es el colmillo de bebé, ese es el de un bebé mastodonte. ¡Ay, qué mono! Sí, muy mono. Luego también, fíjate que aquí tenemos una recreación de cómo sería una hembra de mastodonte saliendo del agua. Claro, si la llegan a representar completa, pues no cabe, ¿eh? Se sale del techo, no llega. Y entonces, esta hembra de mastodonte, ahí fíjate en esas diferencias con el elefante. Se ven muy bien las orejas. Las orejas son más pequeñitas y el cuello más ancho, ¿no? El cuello más ancho, más fuerte. ¿Por qué? Pues para sujetar esa tremenda delantera que tenía, esos colmillos. Pues vamos a despedirnos del mastodonte reconociendo la labor y el trabajo de esos arqueólogos y paleontólogos. Además, si nos fijamos en los huesos que tiene, que es impresionante, fijaos en esas lupas, ponemos las lupas del detalle con este láser que he traído, en la cresta que tiene, fíjate las falanges de los dedos también, o incluso, bueno, pues estos tremendos colmillos. Tiene, en realidad el cuerpo humano tiene 206 huesos, pues el mastodonte tiene más de 300 huesos. Desde luego no tuvo que ser fácil este montaje. Desde luego que no fue fácil. Además, de hecho, bueno, muchos paleontólogos, pero concretamente la labor de Ana Mazo, que es la paleontóloga que viene a colocar este esqueleto. Tardaron 6 meses en colocarlo, porque fíjate, ella no encontraba la posición anatómica perfecta, entonces les hacía cambiarlo a ese montaje del esqueleto, cambiarlo una y otra vez hasta que veía que esa posición anatómica pues era más natural, por así decirlo. Y un último detalle, es muy curioso, que para montarlo pues se tuvo que vaciar todo el techo porque no cabía, y además se colocó una plancha, una lámina metálica ahí arriba para soportar el peso de esos huesos que van con estos anclajes, que es muy curioso verlo.
Continuamos en el Museo de Ciudad Real, pero ahora estoy deseando de que nos cuente la historia de estas misteriosas monedas. Bueno, es que esta historia es como para hacer una película o una serie, por lo menos. Pues estas dos monedas concretamente son dos maravedís y se encontraron en el famosísimo yacimiento de Alarcos, concretamente en el sector 1, que es una parte que pega a la torre pentagonal en su parte izquierda, muy cerca de la muralla, lo que es en la zarpa, ese espacio. Es entre la zarpa, es un espacio entre la cimentación y el muro, a eso se le llama zarpa. Y ahí apareció, lo que tenemos que hablar es de un esqueleto humano. ¿Y qué esqueleto, Raquel? Un esqueleto de un hombre adulto y concretamente esas monedas aparecen en la zona de la pelvis. Bueno, ahora hay que empezar con esta tremenda historia. La hipótesis es que este soldado era un soldado zapador. Un soldado zapador eran aquellos soldados que se encargaban, por así decirlo, de allanar el camino a los demás, a otros soldados, para acceder dentro del castillo. En este caso, en ese tramo de la zarpa, estos soldados estaban especializados en improvisar, por ejemplo, accesos, elementos, puentes, para entrar a ese castillo, enemigos que querían entrar al castillo, que facilitasen la entrada a la fortaleza. Las dos monedas son suyas. Hay que contar que un soldado zapador ya tenía un rango, por eso 2 maravedíes, que ya es un buen pago. Y hay que meterlo en una fecha, 1212. ¿Recuerdas cuándo es la batalla de Alarcos? 1195. ¿Qué pasó en esa batalla? Los almohades les ganaron a los cristianos, entonces permanecen esos almohades dentro del castillo durante esos años hasta 1212. ¿Y qué pasó entonces en 1212? Que los cristianos quieren recuperar el castillo de Alarcos. Entonces se supone que este soldado zapador era uno de esos cristianos intentando facilitar el camino a sus compañeros cristianos para recuperar de los almohades, para recuperar ese castillo. Fecha crucial. Bueno, es que perfectamente esto podía ser una serie de Netflix. Sucede mientras los cristianos intentaban recuperar ese castillo atacando a los almohades y el esqueleto aparece con las piernas cortadas. No sabemos dónde están esas piernas. Y también aparecen 2 puntas de flecha asociadas a su cuerpo. ¿Y por qué fue asesinado este soldado? Si era zapador, claro, estaba facilitando el acceso o la retirada de otros compañeros. Lo interceptan otros soldados, los que fueran, quizá del otro bando, ¿no? Quizá de los almohades. ¿Y por qué le cortan las piernas? ¿Por qué le asesinan? ¿Para quedarse las monedas? Eso era lo que buscaban precisamente, las monedas. De hecho, bueno, pues la historia y la hipótesis es así. Él no les dice que lleva las monedas encima, pero le cortan las piernas. ¿Y qué es esto de las piernas cortadas? ¿Por qué sucede esto? ¿Dónde pueden ir, por ejemplo, dónde podían esconderse en otra época unas monedas, Sofía? Los calcetines o sí, en las calzas, en los zapatos. Claro, la vida antiguamente valía muy poco, la vida de un hombre. Imagínate, pues les daba igual si le iban a robar, dejarle vivo que muerto. Entonces, las piernas no aparecen, seguramente se las cortaron para buscar si tenía esas monedas ahí. Esto es una hipótesis también, ¿eh? Y las arrojan donde fuera, esas 2 piernas, por eso aparece el esqueleto sin ellas. ¿Y qué pasó? Porque luego sí aparecen esas monedas. Porque, claro, entonces, ¿qué pasó con esas monedas? Porque sí que están, claro. Sí que están. Pues claro, lo que se cree es que lo que hizo el soldado es, no, tú me quieres robar las monedas, pero no te las vas a llevar. Así que se las tragó. Por eso aparecen en la zona de la pelvis. Entonces, la hipótesis es que él se las tragó y por eso, pues con el paso del tiempo, la descomposición de ese cuerpo humano, pues los arqueólogos sí las encuentran, ¿no? Es una historia curiosísima. Es curioso, gracias. Bueno, antes de despedir el programa, también vengo a este otro rinconcito para enseñarte, fíjate, un taller de moneda falsa que hubo en Alarcos. Además, se fecha entre 1310 y 1350. En esa fecha ya existía Villarreal, ¿no? Y entonces, fíjate, ya falsificando moneda en aquella época, en el siglo XIV. Entonces se cree que en el castillo, como ya estaba más habitado Villarreal con esa muralla, pues en el castillo se metería malajes, se metería, pues no sé, la gente que habría allí, y allí al abrigo de ese castillo pues surge ese taller y no se encuentran los cuños, se encuentran los troqueles, los pesos, que ahí los vemos. Los cuños es cómo acuñaban la moneda, ¿no? Ese molde para acuñar la moneda. Y se cree, bueno, que probablemente pudiera ser o 2 cosas, o que
cuando les pillan infraganti, les requisan esos cuños con los que hacían las monedas, o que salieron corriendo, como les dio tiempo a salir corriendo con esos cuños a estos falsificadores. Y luego es muy interesante también esta costumbre, de aquí es de donde viene esto de morder la moneda, Sofía, porque claro, cuando muerdes la moneda, ellos lo que hacían era, en cobre, ahí se ven perfectamente los troqueles, mira qué curiosos, esos recortes del cobre, y lo que hacían es el cobre, hacían ese recorte de la moneda en cobre, y la acuñaban con plata, la bañaban en plata, bañada solo. Y entonces por ahí, de ahí viene eso de las balanzas y de pesar las monedas, y lo de morderlas, porque cuando mordían y por dentro era cobre, pues sí, se podía detectar, blando, ¿no? Claro, detectar que estaba más blando que la plata maciza. Así que fíjate qué curioso esto del taller de moneda falsa que tenemos aquí en este museo también. Pues con este taller de moneda falsa, con estas monedas misteriosas de esta novela, con nuestros dragones ocultos y el gran mastodonte, despedimos este Ciudad Real con lupa a la espera, Raquel, que pronto nos traiga más curiosidades y que aprendamos más de nuestra tierra. Claro que sí.